Eskerrik asko, legebiltzarkide Anderea, egun on, lehendakari, sailburu eta legebiltzarkideok. Gaurkoan eta Eusko Jaurlaritzaren izenean, legealdi honetako bigarren aurrekontua aurkeztera natorkizue, eta zuentzat nahiko ezaguna izaganik, ez da niretzat garrantzi txikiko tramitea. Ez da gutxiago ere, segurutik urteko legerik esanguratsuena da, non gobernu oso baten politika guztien ahal izateak konzentratzen diren, eta non hurrengo urteko ibilbide ekonomikoaren ahalmena bideratzen den. Decía que en nombre del Gobierno vasco les presento el proyecto de presupuestos generales de Euskadi para el ejercicio 2018, cuya aprobación corresponde a esta Cámara, y ello en un trámite que no puede considerarse menor, ya que de la aprobación de estas cuentas depende también que el progreso social de Euskadi prosiga un año más en términos fecundos. Como ya señalé en mi comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de este Parlamento el pasado día 6 de noviembre, se trata de un proyecto presupuestario que se ha elaborado en una coyuntura en la que la economía vasca describe un perfil de progresiva recuperación, que sin embargo está sujeta a riesgos a la baja, más que por factores endógenos, por la multitud de elementos de incertidumbre que pesan sobre la evolución de nuestro entorno. Este proyecto de presupuestos que hoy presento, no me cansaré de decirlo, reafirma su compromiso con el reforzamiento del sistema vasco de protección social, conformado por los servicios y prestaciones públicas esenciales, en especial en el ámbito de la salud, de la educación y de las políticas de cohesión social, y reitera su apuesta por acompañar la expectativa de crecimiento que se está abriendo paso en un renovado impulso de la inversión real pública. Betiko modura eta ohizkoa denez, nire aurkezpena hiru zatian banatuko dut. Lehenengoa, testuinguru ekonomikoa eta egonkortasun fiskalari dagokion egoera deskribitzeko. Bigarrena, datorren urteko aurrekontuaren ezaugarri nabarmenenak islatzeko, eta azkenik, aurtengo negoziaketa politikoaren nondik norakoa aurrekontuak onartuak izan daitezen komentatzeko. Como viene siendo tradición, por resultar ello imprescindible, en primer lugar, situaré el proyecto de ley de presupuestos generales para el próximo ejercicio en su contexto económico y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, de dónde venimos, en qué situación económica nos encontramos y cuáles son los parámetros de estabilidad pactados con el Estado en el pasado mes de julio para confeccionar los presupuestos de este año y los venideros. La segunda reflexión será para describir las características más reseñables del gasto e ingreso público del ejercicio 2018, todo ello de manera somera. Y para terminar, comentaré también de manera telegráfica el resultado de las negociaciones con los grupos políticos para poder sacar adelante este proyecto. Estos presupuestos para el ejercicio 18 se han elaborado en un contexto económico internacional marcado por un cierto optimismo. 2018ko ekitaldirako aurrekontu hauek nolabaiteko baikortasun batek markaturiko nazioarteko testuinguru ekonomiko batean landu dira. En el primer semestre del año 17, el conjunto de la economía mundial creció del orden del 3,5%, lo cual hace pensar que las previsiones realizadas para el conjunto del año, que el Fondo Monetario Internacional ha situado en el 3,6%, se cumplirán con una alta probabilidad. El buen tono de la economía mundial se mantendrá el próximo año, para el que se estima un crecimiento del 3,7%. Estados Unidos está dejando atrás las dificultades puntuales que padeció en el año 2016 y va recuperando el tono expansivo con un incremento en la primera mitad de este año del 2,1% y 4 trimestres continuos de aceleración. Las previsiones no dan mucho margen de mejora y anticipan ritmos del 2,2 y del 2,3% para el presente año y para el próximo. Juega a su favor el fuerte impulso del empleo y la reducida tasa de paro ya en el 4,3%, que favorecerán el crecimiento del consumo y la inversión privada. La Unión Europea tiene una evolución similar, que alcanza un ritmo de crecimiento del 2,2% en el primer semestre del 2017 y que provoca
y que proyecta, una variación para el conjunto del año del 2,3% y que se situará en el 2,1% para el próximo ejercicio. Todas las economías grandes del área se han sumado a esta aceleración y van convergiendo en tasas, si bien todavía destaca el impulso de la economía española, que crece a un 3,1%, Alemania a un 2%, pero con Francia ya creciendo al 1,7% e Italia al 1,5%. El Reino Unido apenas se resiente de la incertidumbre generada por el Brexit y anota un dato ligeramente inferior al 2% en la primera mitad del año. El pasado mes de octubre, la confianza económica en Europa se sitúa en niveles no conocidos desde el año 2007 e incluso la española alcanza su mayor valor desde el año 2015. Para el conjunto de los países emergentes, la previsión del Fondo Monetario Internacional muestra un perfil de suave aceleración para este año y el próximo, con un resultado del 4,6 para el año 2017 y del 4,9 para el año 2018. Los países asiáticos, con China e India a la cabeza, volverán a ser los motores del área, pero la mejora esperada proviene de Rusia, Latinoamérica y de África, que conseguirán crecimientos sensiblemente superiores a los de 2016 gracias a la recuperación del precio de las materias primas. La economía vasca, por su parte, se ha mantenido en un tono expansivo durante el primer semestre de 2017, periodo en el que ha crecido del orden del 2,8%. La inercia que le proporcionan una baja inflación, una política monetaria expansiva y un euro relativamente barato, la fuerte generación de empleo y la recuperación del entorno es mayor de la prevista. La creación de empleo es uno de los pilares de esta fase expansiva del ciclo. Así, en el primer semestre del año 17, el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentó un 2,1%, lo cual implica que se han recuperado ya unos 45.000 empleos desde el año 2014, aunque faltan cerca de 70.000 para volver al nivel existente antes de la crisis. Con toda esta información, el Departamento de Hacienda y Economía ha revisado el cuadro macroeconómico para el periodo 17-18 y el Gobierno vasco anticipa un crecimiento del PIB del 2,9% para 2017 y del 2,4% para el año que viene. La creación de empleo se fija en un 1,7%, cifra que sugiere que se crearán otros 15.500 puestos de trabajo a tiempo completo y que la cifra media del próximo año superará los 930.000 empleos, cada vez más cerca de los 985.000 que había en el año 2008. La tasa de paro seguirá descendiendo y se acercará ya en 2018 al objetivo de situarla por debajo del 10%. El escenario macroeconómico descrito contextualiza un proyecto de presupuestos que, además, debe de tener en cuenta el marco plurianual, con sus tendencias económicas y con una senda de corrección de los desequilibrios. Para completar el escenario externo de las cuentas de 2018 que ahora presento, tampoco debemos perder de vista que el proceso de consolidación fiscal que afecta a las políticas económicas y presupuestarias de la Unión Europea y, por tanto, también a las de Euskadi, limita enormemente la capacidad de agregar ingresos vía déficit y deuda. Estos parámetros para el siguiente trienio son, como refleja la memoria económica del presupuesto, los que derivan del último acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto Económico de julio de este año. Todo ello supone que la política presupuestaria debe hacer un esfuerzo de adecuación a la situación coyuntural que, como decía, apunta hacia una reducción del crecimiento económico, de manera que compense de alguna medida los efectos de la misma. En segundo lugar, ciñéndonos a las cifras de los presupuestos para el ejercicio 2018, me gustaría ofrecer una lectura rápida de las principales características. Antes de nada, debe decirse que se trata del primer presupuesto a aprobar tras el acuerdo alcanzado con el Estado en relación a las liquidaciones de cupo de los ejercicios anteriores y a la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. Por tanto, se trata del primer presupuesto a aprobar tras alcanzar una paz fiscal con el Estado para el resto de la legislatura y algún ejercicio más. Estatuarekin legegintzaldia bukatu arteko eta beste ekitaldeen baterako bake fiskala lortu ondoren onartutako lehen aurrekontua da. Si bien resulta una envolvente muy coyuntural, este presupuesto sin duda es deudor de un año 17
con consecuencias económicas muy positivas en términos de actualización económica de los acuerdos sobre el cupo descritos. Ello ha permitido, como hemos repetido en suficientes ocasiones a lo largo de los últimos meses en este mismo foro parlamentario, afrontar y adelantar algunos gastos que naturalmente hubieran debido realizarse en el año 2018, lo que permite abordar las políticas públicas del año que viene en lo que hace al gasto con cierta tranquilidad. Prueba de ello es la norma legal para el adelanto del cuarto de paga extra del 2012, que estaba aún por recuperar por parte de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y cuyo abordamiento estaba en principio previsto para el próximo ejercicio. Como segunda característica, debe señalarse, desde un punto de vista más estructural y de construcción del modelo presupuestario público vasco, que este ejercicio se ha tratado de ensayar un alineamiento de las políticas públicas con la planificación estratégica del Gobierno para la legislatura, o al menos con las finalidades económicas de los planes del Gobierno en el ejercicio 2018. Es más que nada un ejercicio de realismo presupuestario de la actividad de planificación estratégica del Gobierno que esperamos tenga una evaluación y seguimiento específicos en los ejercicios sucesivos. Hechas las anteriores anotaciones que contextualizan el presupuesto del 18 en términos globales, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2018 van a contar con unos recursos totales de 11.486,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% con respecto a los aprobados para el ejercicio 2017 y un aumento de 426,7 millones de euros en términos absolutos. Se plantean en el marco de un escenario de consolidación fiscal con el objetivo de llegar en el año 2020 al déficit cero y a un nivel de deuda inferior al 13% del Producto Interior Bruto. De hecho, sin la amortización de la deuda y el efecto de la Y, se observa un incremento presupuestario de 290,4 millones de euros, esto es, un crecimiento del 2,9% en relación al año anterior. Zorraren amortizazioa eta Y-ren efektua kenduta, 280,4 milioi euroko aurrekontua areagotzea ikus daiteke. Hau da, aurreko urterarekiko 2,9% hazkundea. En lo referente a los ingresos, las aportaciones de las diputaciones forales presentan un incremento de 420,1 millones de euros, pasando de los 9.103,2 del ejercicio 17 a los 9.523,3 millones de 2018. Esto supone que el 82,9% del presupuesto de los ingresos corresponden a las aportaciones de las diputaciones forales. Asimismo, también se ha configurado en el marco de los compromisos acordados en el seno de la Comisión Mixta de Concierto de 19 de julio, que recogen que el déficit debe reducirse desde el 0,6% actual hasta el 0,4% del año 2018, cerca de 150 millones de euros menos de disponibilidad, y que la deuda pública no ha de ser superior al 14,2% del Producto Interior Bruto. En cuanto a la amortización de la deuda, en el proyecto de presupuesto 2018 se produce un incremento de 325,5 millones de euros, pasando de los 788,4 de este año a los 1.113,9 el próximo. Analizando la evolución de las inversiones, transferencias de capital y aumento de activos financieros, se observa un incremento hasta los 942,6 millones de euros, lo que supone 64,6 millones de euros más que en 2017. Este proyecto de presupuestos ajusta la ejecución de los créditos de la gestión de la nueva red ferroviaria vasca, la Y vasca y la variante sur, que pasa de los 350,5 millones considerados en el año 2017 a los 161,4 millones recogidos en el año 2018. El Gobierno vasco considera que esta cifra es un importe ajustado a la programación prevista. Las inversiones, una vez rebajados los créditos de gestión de la Y vasca y de la variante sur, se elevan un 7,4% y con ello el Gobierno va recuperando el ritmo inversor. En el marco de la recuperación económica en el que se encuentra la economía vasca,
también es necesario resaltar la apuesta por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, ya que el Gobierno destinará 433,3 millones de euros distribuidos en los departamentos de Educación, Salud, Desarrollo Económico e Infraestructuras, Gobernanza Pública y Autogobierno y Lehendakaritza, lo que supone un aumento de 22 millones de euros, un 5,4 en términos porcentuales respecto al año 2017, con lo que se cumple y supera el compromiso adquirido por parte del Ejecutivo. Si se analiza el proyecto de presupuestos para el año 2018 desde la perspectiva de la clasificación económica, el importe del capítulo 1, los gastos de personal, recoge el incremento de la retribución del personal al servicio de la Administración en un 1,5% y, además, se incluyen las aportaciones a la entidad de previsión social Itzarri con medio punto, que podrá elevarse hasta un punto a lo largo del ejercicio si así lo acuerda el Consejo de Gobierno. En el capítulo 4 de gasto, transferencias y subvenciones, se presenta un volumen de 3.449,9 millones de euros. Una cifra similar, 3.510,8 millones de euros, se destina al capítulo 2, gastos de funcionamiento, que incluye la dotación del contrato programa de Osakidetza. Las actuaciones que engloban los tres capítulos de gasto anteriores incluyen la financiación de la renta de garantía de ingresos o la financiación del sistema educativo vasco, por citar algunas de las actuaciones que incorporan mayores cuantías de gasto. En lo que se refiere a los gastos del capítulo 3, gastos financieros, estos presentan 233,3 millones de euros frente a los 248,3 del año anterior, es decir, 15 millones de euros menos. En líneas generales, con estos presupuestos, el Gobierno vasco sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas públicas y potenciar el desarrollo económico y el empleo. Así, el 77% del presupuesto se destina a gasto social, salud, educación y políticas sociales, al mismo tiempo que se impulsan políticas de inversiones públicas. Quiero señalar también que la garantía de unos servicios públicos de calidad pasa por la atención a las condiciones en las que desempeña su trabajo el personal de la Administración. Tras las inevitables dificultades derivadas de una dura crisis, el Gobierno se ha propuesto como objetivo el dar pasos claros en la mejora de las retribuciones y las plantillas de personal. Todo ello se refleja en las cifras que voy a comentar a continuación. Salud es el departamento que experimenta el mayor incremento, con un presupuesto superior a los 3.671 millones de euros, lo que supone 128 millones de euros más que en el año 2017. Las principales partidas son las de Osakidetza, con más de 2.750 millones de euros, y las de farmacia, con un importe superior a los 518 millones. Además, este año se contemplan inversiones en Osakidetza por valor de 66,8 millones. Educación, por su parte, cuenta con casi 2.717 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2017 en términos relativos. Si bien en términos absolutos presenta un incremento superior a los 51 millones de euros, siendo este el segundo departamento que más crece en relación al año 2017. Quiero, de todas formas, destacar aquí que el capítulo de educación va a recibir un fuerte impulso adicional en el gasto a ejecutar en 2017, posibilitado por los ingresos derivados del acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto Económico, de modo que, si se tuvieran en cuenta el crecimiento del gasto del Departamento sin considerar gastos de personal, sería de un 3,5%. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el tercero en cuantía presupuestaria, contempla un presupuesto de 1.014 millones de euros. La renta de garantía de ingresos experimenta una actualización del 1,5%, al igual que los salarios del personal al servicio del sector público, y junto con la prestación complementaria de vivienda supone un gasto de 491,3 millones de euros. Las ayudas de emergencia social se mantienen en 27 millones de euros. La dotación de las políticas activas, por otro lado, se incrementa en 15,6 millones de euros dentro de los presupuestos de Lanbide hasta los 333,5 millones. Por su parte, los datos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras requieren de una explicación tras la reducción de la ejecución de los créditos de gestión de la nueva red ferroviaria vasca.
En 2017, el Departamento gestionó un presupuesto de 694 millones de euros tras ajustar los 350 millones presupuestados para estos fines. En 2018, el Departamento cuenta con 727 millones de euros tras hacer la misma operación con la nueva cantidad presupuestada, es decir, ajustando los 161 millones correspondientes a este año. Y de esta manera experimenta un crecimiento del 4,8%, que implica un incremento absoluto de 33,3 millones de euros. Las principales partidas del mismo son las inversiones en infraestructuras, que ascienden en 14,3 millones de euros, y los programas de industria, agricultura y pesca, que han aumentado en 4,6 millones de euros. En 2018, Seguridad gestionará un presupuesto de 640 millones de euros, con un incremento de cerca de 15 millones de euros. Las partidas más destacadas serían los gastos de personal, que ascienden a 489, y las aportaciones a la Academia de Policía, de 15 millones de euros. A su vez, Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda cuenta con cerca de 206 millones de euros y ha experimentado un incremento de 14 millones respecto al año 2017. Se recupera un impulso a las inversiones medioambientales y se refuerzan las dotaciones para la gestión medioambiental a través de IOVE y URA. Además, se incrementa en 8 millones de euros la dotación para vivienda para garantizar el derecho subjetivo de acceso. Lehendakaritza contará con 117 millones de euros en este año 2018, en un presupuesto en el que se consolida la cooperación al desarrollo con 45 millones de euros, y también se incrementan los presupuestos de Emakunde y el Instituto Gogora. El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno experimentará una subida de 5,5 millones hasta un presupuesto de 118 millones de euros. El Departamento de Cultura y Política Lingüística crece un 3% hasta los 250 millones de euros e incluye una dotación adicional para EITB de 4,8 millones y para las ayudas a las matrículas en euskera superior a los 2 millones. Trabajo y Justicia manejará 209 millones de euros y Turismo, Comercio y Consumo incrementa el presupuesto en un 2,9%, con una cuantía superior a los 38 millones de euros. Y por último, Hacienda y Economía gestionará un presupuesto de 50 millones de euros. Estas son, en definitiva, las principales magnitudes y características del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 18, que se contemplan con su sostén normativo, es decir, el texto artículo de la ley, que este ejercicio, que aun siguiendo la estructura normalizada durante los últimos años, aporta como novedad más significativa una primera relectura del andamiaje institucional dedicado a las políticas de promoción económica, industrial e internacionalización en el Gobierno vasco. Ello viene representado por los cambios de personificación de la Sociedad para la Transformación Competitiva de Euskadi y la definitiva puesta en marcha presupuestaria y real de la Agencia Vasca de Internacionalización, cuyos presupuestos se aprueban. Ello resulta coherente con la planificación estratégica en esta materia. Unos presupuestos para el año 18, en definitiva, con una orientación estratégica a través de su inserción en un horizonte de medio plazo y su vinculación con los objetivos de los principales planes estratégicos y departamentales. Y dicho esto, paso a abordar la última parte de esta presentación, que se refiere a una descripción crítica de las negociaciones con los grupos parlamentarios para proceder a la búsqueda de una mayoría que permitiera un acuerdo para sacar adelante las cuentas del año 18. Como es natural, conscientes de la posición parlamentaria del Gobierno y de los grupos que lo sustentan, hemos tratado de consensuar y acordar con los grupos de la oposición con el fin de procurar su aprobación por esta Cámara. Como el pasado mes de marzo, para con los presupuestos del año 17, se han mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios de la oposición. Con algunos hemos encontrado algunas aproximaciones, con otros tenemos discrepancias de planteamiento económico, pero sobre todo de orden político. Hemos intercambiado nuestras ideas con Euskal Herria Bildu y con Elkarrekin Podemos, grupos que no coincidían con el proyecto de presupuestos y, aunque parecía que podían abrirse caminos de entendimiento en los encuentros que han tenido lugar, lo cierto es que, por razones extrapresupuestarias en ambos casos, he de decir que no ha sido posible alcanzar acuerdo alguno. En mi opinión,
resulta lícito tener esas diferencias, ya que cada cual afianza su postura en este contexto. Espero que en el futuro pueda haber espacios de colaboración. Dentro del juego político es lícito que desde su prisma político cada grupo mantenga su personalidad. Con el Partido Popular también hemos conversado y negociado, y aunque gran parte de la negociación haya podido estar condicionada por espacios fiscales que tienen que ver con los ingresos presupuestarios de ejercicios venideros y sobre los que no volveré en esta presentación por resultar conocidos y redundantes, hemos coincidido en desarrollar políticas sociales dirigidas a la mejora de nuestro tejido económico, a la salud, al emprendizaje, a la conciliación de la vida familiar y laboral, y hemos coincidido en que en esta situación es bueno que haya unos presupuestos en estas condiciones. Llegados a este punto, quisiera subrayar la predisposición al diálogo y al acuerdo del Grupo Popular, que ha contrastado prioridades, debatido y consensuado enmiendas con el Gobierno y ha generado los apoyos suficientes para su aprobación, como ya sucediera el año pasado. Podemos decir, en definitiva, que este presupuesto es un presupuesto equilibrado, realista, que mejora la aportación del gasto público a la economía de Euskadi y que resultará importante para la estabilidad y solidez de nuestro tejido productivo, sin descuidar de ninguna manera el sistema vasco de bienestar y protección social. Aurrekontu orekatua, errealista, Euskadiko ekonomiari egiten zaion gastu publikoaren ekarpena hobetzen duena, eta garrantzitsua izango dena gure produkzio sareari egonkortasuna eta sendotasuna emateko. Euskal ongizate eta babes sozialaren sistema inola ere ez deskuidatu gabe. Eskerrik asko.